Acá les he colocado 4 ejemplos porque hay varias situaciones. Digamos que estos 4 ejemplos no abarcan todos los que hay, pero serían como los más generales. Fíjense en el primero, tengo. Esto también para aclarar, cuando hagan la construcción del eje hay muchos alumnos que en las tareas anteriores que han dibujado la escala, supónganse, el 1 lo han puesto acá, en el segundo cuadradito. Si yo me voy a guiar con los cuadraditos de la hoja, el 1 tiene que estar a una unidad de distancia de la intersección de los ejes. Entonces pongo el 1, el 2, el 3, ¿sí? Eso es importante recordarlo. Bueno, mi gráfica es esta que está acá. Cosa muy importante que vamos a ir observando de primeras en la gráfica es cómo está dibujada esta traza. Fíjense que acá no les ponen como un punto de cierre. Esto quiere decir que la gráfica continúa hacia allá y continúa arriba, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que es el dominio de la función? Son todos los valores de x que toma esta curva, esta gráfica, ¿sí? Entonces ustedes tienen que pensar si esta curva o esta gráfica es la conexión de un montón de puntitos de coordenadas de puntos. Lo que vamos a hacer es indicar todos los valores de x de estos puntos que han dado. Entonces decíamos que el dominio sí son todos los valores de x que tienen las coordenadas de los puntos que formaron esta gráfica, ¿sí? Fíjense que yo acá no tengo un punto de inicio, o sea que esto es como un bosquejo de la gráfica real. Imagínense que si yo la tuviera que construir, no me alcanza la hoja para poder hacer toda su representación real. Entonces acá, cuando ustedes no tengan los extremos marcados, quiere decir que esto va infinitamente hacia un lugar. Por ahí yo hago la representación de esta gráfica y les digo, bueno, piensen que esto es una lanita que yo la agarro de un extremo y del otro, y como voy a analizar el dominio, la estiro y la coloco sobre el eje de las x, ¿sí? Ustedes saben que hacia la izquierda tenemos todos los negativos. Si yo quiero este extremo que no tiene un fin, colocarlo en el inicio de esta recta, ¿sí? No puedo decir un número concreto, entonces vamos a usar los símbolos del infinito. Entonces, para que me ayude, acuérdense de ponerles acá en la recta el menos infinito y el más infinito hacia este sector. O sea que mi dominio abarca valores de x. Yo acuérdense que estoy armando un intervalo acá que me va a decir entre qué valor y entre qué valor hay valores de x en esta función. Entonces lo que vamos a hacer, como esta gráfica no tiene un inicio y un fin, vamos a poner que viene desde el menos infinito de x y se va hacia el más infinito, ¿sí? Una cosa importante acá es que cómo voy a cerrar el intervalo, ¿sí? Acuérdense que los intervalos se pueden cerrar o con paréntesis o con corchete. El paréntesis, acuérdense que lo vamos a usar cuando yo no tengo un valor definido de la función o cuando tengo los infinitos. Entonces el intervalo que comprende el dominio de esta función lo voy a cerrar ahora con paréntesis porque nosotros tenemos infinito y más infinito, ¿sí? Entonces todos los valores que estén entre estos dos, ¿sí? Extremo inferior y extremo superior del intervalo, todos los valores entre medio son los valores de x que ha tomado esta gráfica en su dominio. Bueno, ahora vamos a seguir con la imagen. ¿Qué es lo que es la imagen? ¿Sí? La imagen serían, así como dijimos, el dominio son los valores de x que dieron la forma a estos puntitos que formaron la gráfica. Ahora la imagen lo que quiere es que vos coloques los valores de y que tomaron esos puntos. Entonces acá vuelvo a la lanita y le digo, bueno, yo tengo que dar valores de la imagen y la imagen está concentrada sobre el eje de las y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplastar esta gráfica sobre el eje y, siempre recordando que esta gráfica no tiene ni principio ni fin. Entonces, este extremo de la gráfica a mí se me va a ir hacia el sector de los más infinitos en las y. Y acá tenemos el menos infinito. Entonces, mi imagen en este gráfico también va a ser de menos infinito a más infinito.
también cerrado con paréntesis, porque yo no puedo decir cuál es el primer elemento de y cuál es el último, entonces lo vamos a cerrar con paréntesis. ¿Qué es lo que es la ordenada al origen? La ordenada al origen es un punto concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la definición de ordenada al origen? Es el valor donde la gráfica corta al eje de las y. O sea que si yo acá miro la gráfica, fíjense que voy creciendo con la fibra, llego al eje y, toca la gráfica al eje y, eso es su ordenada al origen. Y eso, fíjense que yo quedo marcado con un punto en el dibujo. Entonces, eso es una coordenada de punto lo que voy a poner. Entonces se coloca como punto, ¿sí? Que va a tener la particularidad de siempre tener su coordenada x 0 y su valor de y va a ser el valor en donde la gráfica cortó al eje de las y. Fíjense que acá vamos a tener que usar un decimal. Entonces acá aproximadamente le podemos poner 0,8. ¿Sí? Se puede poner así o se puede poner que y es igual a 0,8, es decir, solamente dar la coordenada de y. Entonces, ordenada al origen es la intersección con el eje de las y. Ahora vamos con las raíces o ceros. Fíjense que el concepto de ordenada al origen y de raíces o ceros es algo similar, pero ¿qué pasa? La ordenada al origen se analiza donde la gráfica corta el eje de las y, como dije recién, y el concepto de ceros o raíces es donde la gráfica corta al eje de las x. En las ordenadas al origen ustedes pueden tener o una única ordenada o no tener, ¿sí? En cambio las raíces puedo no tener ceros o raíces, puedo tener uno o puedo tener muchos. Y fíjense qué pasa acá. Yo acompaño la gráfica, ¿sí? Corta el eje de las x ahí, sigue la gráfica, corta el eje de las x ahí, sigo la gráfica y fíjense que vuelve a cortar al eje de las x ahí. Es decir, que esta gráfica tiene 3 raíces. Entonces, ¿esto cómo se señala? Se puede indicar como coordenada de puntos. Entonces, fíjense que esta coordenada de puntos sería para menos 1, 0 de y, esa es la primera raíz, o se puede poner simplemente x sub 1 y poner la coordenada en x. La segunda raíz, fíjense que sería esta de acá, que tiene coordenada para 2, 0. O la puedo colocar x sub 2 igual a 2. Y la tercera raíz, fíjense que corta acá en el 5, o sea que sería para coordenada 5, 0, estaría la tercera raíz. x3 también lo pueden poner igual a 5. O eligen esta opción o eligen esta, la que a ustedes más cómoda les quede, ¿sí? Entonces, para hacer un repaso, dominio se representa mediante un intervalo. ¿Qué es lo que es un intervalo? Es un conjunto de números, que lo que yo coloco acá es el primer elemento del conjunto y el último elemento. Y se entiende que todos los elementos que están en el medio son pertenecientes al dominio. Siempre cierro con paréntesis si es un infinito o si el valor, ya vamos a ver en la gráfica siguiente, no está definido. En la imagen se analizan entonces todos los puntos o elementos de la gráfica, pero sobre el eje de las y, ¿sí? También es un intervalo lo que vamos a indicar en la imagen, conjunto de números o de elementos que están representados sobre el eje de las y. En este caso vuelve a ser de menos infinito a más infinito, cerrado con paréntesis. La ordenada al origen y los ceros son puntos, ¿sí? No son intervalos, son puntos. Entonces, o se pone como coordenada de puntos, que la particularidad que tiene la ordenada al origen, que siempre la x va a ser 0, y va a tener un valor definido de y, o se puede poner simplemente y igual a indicar la coordenada, la parte de la y de ese punto. Y los ceros o raíces van a tener el número por el cual atravesó la gráfica al eje de las x acompañado de su coordenada en 0, porque sería la única manera de que la gráfica corte al eje de las x, ¿sí? Bueno,
Vamos al ejemplo 2. Fíjense que esta gráfica, a diferencia de la anterior, ven que yo les he marcado bien los puntitos. Quiere decir que la gráfica es este tramo que está dibujado acá. No hay más como en esta, que no tenía los extremos. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Fíjense que acá el dominio empieza ahí y fíjense que el punto está pintado. Quiere decir que ese punto le pertenece a la gráfica. Si yo bajo derechito hacia el eje de las X, me dice que la gráfica inicia en el -4. O sea que el primer elemento del dominio va a ser -4. Y el último elemento, sigo la traza y fíjense que termina acá. El punto está pintado, es decir que ese valor le pertenece a la gráfica en 3. O sea que queda para -4 de inicio del intervalo, 3 de fin del intervalo. Como estos elementos están perteneciendo a la gráfica y están pintados, ¿sí? Lo que se hace es ponerle un corchete al intervalo. ¿Sí? La imagen, fíjense que la imagen es el análisis sobre el eje de las Y. Entonces acá tenemos el punto inicial, ¿sí? el inicio del valor más pequeño es en -3. Y acá me voy hacia el eje de las Y y termina en 2. O sea que la imagen va desde el -3 hasta el 2. También cerrado con corchete porque esos puntos estaban pintados, pertenecen a la gráfica. Ordenada al origen. ¿Dónde corta la gráfica el eje de las Y? Vengo acá. Voy al eje de las Y entonces y lo marco. El punto de la ordenada al origen es ese, ¿sí? O sea que la ordenada al origen es en Y igual a -1. No les pongo la coordenada porque ya saben cómo es y no me queda espacio. Y los ceros o raíces serían, fíjense, donde la gráfica corta el eje de las X. Voy en la gráfica, fíjense que ahí hay una intersección con el eje de las X y después no vuelvo a tener, o sea que esta tiene una sola raíz, pongo X sub 1 en el número que está a la intersección. Acá no queda exactamente, entonces le vamos a poner una aproximación. Le voy a poner -2,8. Esa es el cero o raíz de la función. Ejemplo 3. Fíjense que acá tiene un inicio que no está marcado, es decir que esto sigue infinitamente, pero fíjense que acá la gráfica termina y hay un huequito sin pintar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para el valor 2 la función no cumple la condición de existencia. Entonces yo ese valor 2 lo tengo que sacar del dominio para que esta relación no deje de ser función. Entonces lo que hace sacar ese valor de X del dominio es colocarlo con paréntesis. Entonces mi dominio, mi inicio de la gráfica es en esta rama que fíjense que les dije no tiene un inicio concreto, o sea que esa viene desde el menos infinito. O sea que el dominio empieza desde menos infinito y llega a 2, pero ese 2 no lo tengo que incluir en el dominio para que no deje de ser función, entonces lo cierro con paréntesis y con eso soluciono todo, ¿sí? La imagen, hago el análisis sobre el eje de las Y. Fíjense que el huequito coincide con el -2, ¿sí? Del eje Y, que para que no pierda esta condición ya habíamos dicho que lo sacamos a este valor de acá, o sea que lo vamos a cerrar con paréntesis también. Y esta rama, que es la que inicia la gráfica, fíjense que se fue hacia el más infinito. Si yo me lo llevo hacia el eje de las Y, esas coordenadas de Y vienen del más infinito, o sea que va desde el -2 al más infinito. Ordenada al origen, fíjense, sigo la traza. Acá tengo la ordenada al origen, o sea que la ordenada al origen es en Y igual a 2. Y cero o raíces, fíjense, sigo la gráfica. Acá, fíjense que está apoyada la gráfica, corresponde colocarlo como raíz. O sea que tengo una raíz en el 2. Sigo la traza, fíjense que sigue acá. Y acá también tengo otra raíz que queda en un valor decimal. Acá le colocan ustedes una aproximación en función a lo que a ustedes les parezca correspondiente. Le voy a poner 1,5, ¿sí? O sea que tengo, perdón, acá me equivoqué, es -2, una raíz en -2 y una raíz en 1,5. Y ahí está de hecho todo el análisis del dominio imagen, ordenado al origen y 0 del ejemplo 3.
Y el último ejemplo, fíjense que tiene una traza concreta. Comienza acá, pero fíjense que está el hueco, así que este 3 en el dominio no lo tengo que colocar, y lo que hace que no lo coloque es ponerlo con paréntesis. Sigue la traza, termina acá, punto pintado. Si me voy hacia el eje X, corresponde con el 2. Como ahí está pintado, lo cierro con corchete. La imagen, este es mi inicio de la gráfica, corresponde con el -1. Como estaba hueco, ese -1 lo vamos a colocar con paréntesis. Y el extremo final de la gráfica es acá. Si me voy hacia el eje de las Y, está en el número 2. Como está pintado, lo pongo con corchete. Ordenar el origen es ahí, en 2. Ponemos Y igual a 2. Y las raíces, fíjense que acá hay una intersección con el eje de las X. La raíz es en -2. Y ahí termina. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda me escriben. Un besito.